¿Papá, decidiste por mí? ¿Sin consultarme? Papá, ¿cómo puedes hacer eso? Ya no soy una niña. Guys, this video is very exciting because we're going to peel back the curtain and show you how we've been teaching our students in our Spring Spanish Academy. Todo a través de uno de los géneros narrativos latinoamericanos más emblemáticos de las últimas décadas. A radionovela called Los Cazadores de Tormentas. ¿Qué es una radionovela y cómo puede ayudarte a aprender español? Let's find out. Empecemos. Los cazadores de tormentas. Número 1. What's a radionovela? Entiendo lo de la telenovela, pero ¿qué es una radionovela exactamente? Una radionovela es como una telenovela, pero solo audio. Era un formato muy popular en Latinoamérica, especialmente durante la época en que la gente aún no tenía televisión. Un poco como un podcast. Exactamente. Hoy en día probablemente lo llamarías un podcast serial. De nuevo, ¿cuál era el nombre? Los Cazadores de Tormentas. ¿Y de qué se trata? Esta es la primicia. Peter es un torpe cazador de tormentas de Texas que se traslada a México. Tiene la esperanza de encontrar una tormenta mítica, única en la vida. En cambio, se ve enredado en una tormenta de drama, diversión, pasión y amor por la lengua española y sus nativos. Vale. O sea que es una historia. No es una radionovela. Sí, una historia. No, elegimos específicamente una radionovela porque las radionovelas ofrecen grandes ventajas para el aprendizaje de idiomas. Consisten casi por completo en conversaciones y diálogos casuales, que son la mejor fuente de chunks. Están llenos de referencias culturales para que no solo aprendas el idioma, sino también sobre la gente que lo habla. Meaning me. Y son adictivas, porque como toda buena historia, te involucras emocionalmente con los personajes. Imagine that. You're taking a language course and you can't stop anymore. You want to know what happens next, so you can't help but learn Spanish. No more mastering motivation or forcing yourself to sit down and do boring study sessions. It's fun and addictive. That's the dream scenario, isn't it? And it's exactly why we built this new course around the story. Número 2. What does it include? Pero ¿no será demasiado difícil? Normalmente no entiendo mucho cuando veo una serie en español. Sí, ese suele ser el problema. Por eso nos aseguramos que los diálogos estén al nivel de los estudiantes. Empiezan en el nivel de principiante alto y todos los temas de conversación útiles para los estudiantes de español están cubiertos como parte de la historia. Situaciones de viaje como vuelos, taxis, registrarte en un hotel. Encontrarás todo lo que se te ocurra. Buenos días, señor. ¿Me permite ver su pasaporte? Conocer gente nueva y presentarte. Por cierto, me llamo Peter o Pedro. Encantada, Pedro. Me llamo Carla. Visitar restaurantes y pedir comida deliciosa y bebidas increíbles. A ver, Pedro, intenta esto. Dame un taco de camarón con todo. Romance, por supuesto. ¡Uy! Entonces mi hermana sí se puede enamorar. Vocabulario relacionado con el trabajo. Llevo 10 años trabajando aquí en Quale. Vocabulario de la familia.
Carla, mija, ¿cuánto tiempo sin verte? Y mucho más. Número 3. How does it work? Aparte de todo eso, también incluimos montones de herramientas de aprendizaje para que los estudiantes de español encuentren y memoricen chunks. ¿Qué quiere decir eso? Te muestro que es más fácil. Every episode contains 3 lessons. You get 33 lessons in total, plus some introductory modules with monologues for each character. And comes with a conversation-based chunking pack that is downloadable audio for you to listen to over and over again on your commute, at home, while doing chores, while walking, whatever you want. The chunks are highlighted just like we do in our videos, so your brain immediately notices the important ones, and you'll remember them more easily. There's a parallel translation in English, so you know exactly what every sentence and chunk means. There are flashcards for each lesson with the most important chunks, so you can imprint the chunks in your brain with a flashcard app, wherever and whenever you have a couple of spare minutes. We've added lesson notes with grammar explanations and references to all of our videos, which you can watch if you want some extra explanations to internalize grammar concepts. Así que los alumnos aprenden con este conversation-based chunking, ¿no? Correcto. Añadimos a cada diálogo un paquete del conversation-based chunking para que puedan utilizarlos realmente como material de aprendizaje. ¿Y qué pasa con el apoyo al estudiante? ¿Los estudiantes aprenden por su cuenta? Nope. El curso también incluye una comunidad Chunk Chaser, porque aprender un idioma siempre es más divertido cuando tienes gente que te apoya. Hay llamadas semanales de prácticas en grupo. Our tutors will answer your questions live, and you can learn from other people's questions too. And if you want, you can come on screen and practice your Spanish with us. Tutores de Español, to answer every question you may have about Spanish and beyond in the forum. Gracias por mostrarnos todo. Número 4. What it will do for you. So guys, quick recap. Learning with a radionovela like Los Cazadores de Tormentas can help you make some incredible progress in Spanish. Tu comprensión oral habrá mejorado enormemente, so you'll understand native speakers much more easily. Habrás aprendido miles de chunks, a lot. Not just random words or grammar rules, but actual vocabulary that you can start using immediately. Los chunks se te grabarán en el cerebro y saldrán solos de tu boca en las conversaciones. No more clumsiness, no more guessing. Habrás añadido una nueva dimensión de español a tu vida. The Spanish-speaking world has opened up for you. Habrás creado hábitos de aprendizaje de idiomas sólidos como una roca. 3 months of consistent studying, immersing, doing flashcards, listening will have a transformational effect on you. This was a quick recap. If you'd like to learn more or you're intrigued, just go to the link below to get all the details. You can also download a kit with some sample lessons. Gracias por estar aquí. Nos vemos.